Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Comencemos en el capítulo 9 de Hechos. Creo que vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, simplemente avanzar a través del pasaje. Cuando lleguemos al final, habrá algo que será una especie de divagación. Voy a leer un extracto largo de algo, así que no quiero dedicar demasiado tiempo a leer todo el capítulo, pero veremos cómo va. Entonces, en Hechos 9 tenemos la conversión de Saulo, quien será conocido como Pablo, así que comencemos. Y dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Fin de la cita. Ahora de nuevo, conocemos el resto de la historia. Es derribado del caballo, y así sucesivamente. Ananías lo engaña, y Dios le habla a Ananías, y a partir de esto surge la experiencia de conversión de Saulo. Cambia de uno que perseguía a la iglesia a uno que va a estar predicando a Cristo. Ahora lo primero en lo que quiero centrarme un poco es en este tema de Damasco. Ahora fue mencionado 2 veces en lo que leímos. En el siguiente versículo había un discípulo en Damasco llamado Ananías. Se da otra ocurrencia. Obtienes 3 menciones de Damasco aquí mismo en esta pequeña porción de las Escrituras y, con suerte, ya estás haciendo la pregunta que te dije antes. Cuando se nombra un lugar en el libro de los Hechos, quizás quieras preguntar por qué. Ahora bien, no siempre habrá algo revelador detrás de ello, pero los lugares tienen historias, y los destinatarios originales del libro de los Hechos sabrán algo sobre Damasco. Va a significar algo para ellos porque los lugares tienen historias, tienen trasfondo y todo eso. Entonces, en el caso de Damasco, Damasco es uno de los sitios más antiguos conocidos por los arqueólogos en la Tierra Santa y tiene una larga historia en el Antiguo Testamento. Fue el lugar donde Abraham rescató a su pariente, a saber, Lot, en Génesis 14. David puso Damasco bajo control israelita durante su reinado, pero durante el reinado de Salomón se perdió. Ahora, lo interesante aquí es que, piénsalo, tiene una referencia a Damasco relacionada con Abraham, Génesis 14, donde él rescata a Lot. Persigue a los captores de Lot hasta allí y luego rescata a Lot y le devuelve sus cosas. Y por alguna razón, David quería que estuviera bajo control israelita. Él quería que fuera parte del reino, quería que fuera parte de su reinado, esencialmente parte de Israel, la propiedad de Yahvé, y luego se perdió en el reinado de Salomón. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta bastante complicada. ¿Cuáles son exactamente los parámetros de la tierra prometida? Porque si se menciona algo con Abraham, conectado con David y por supuesto luego con Salomón, es probable que signifique algo. Y en este caso, así es. Piensan en lo que Dios le dijo a Abraham cuando se separó de Lot en Génesis 13. En el versículo 17 que leemos, Dios le dice a Abraham, levántate, camina a lo largo y ancho de la tierra porque yo te la daré. Entonces tenemos esa pequeña pista allí. Si vamos al capítulo 1 de Josué,
tenemos una especie de referencia a algo como esto. En Josué uno dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Fin de la cita. Y, por supuesto, la promesa mosaica se remonta a esta declaración de Abraham. Porque recuerden, Dios llama a Abraham, lo pone en Canaán. Dice que esta es la tierra prometida. Luego dice en Génesis 13, oye, camina a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque por donde quiera que camines, eso es lo que yo te estoy dando. Bueno, no es una coincidencia que los pies de Abraham, por así decirlo, caminaran hasta Damasco. Y entonces existe la sensación de que, dado que Abraham estaba allí y está dentro, pero en la antigüedad se habría considerado como Canaán, la tierra prometida incluye Batán al norte como Damasco. Ahora, la realidad es que la tierra prometida está incluso más al norte. Si realmente miraras un mapa de dónde están algunos de estos lugares, Damasco está más o menos al noreste del Monte Hermón. El Monte Hermón, por supuesto, es muy famoso, muy notorio. Esto está justo al norte de la región de Basán, nuevamente. En mis asuntos del Consejo Divino, me meto mucho en esta geografía. Damasco está en realidad en el lado oriental del Jordán. Si simplemente dibujas una línea donde el río Jordán va de norte a este, obtendrás Damasco. En realidad está un poco al norte del Monte Hermón. Así que aquí es donde termina Abraham. Se toman los parámetros de la tierra prometida, es decir, lo que pertenece a Yahvé, al norte para incluir un lugar notorio como Basán y el monte Hermón. Según el libro de Enoc, aquí es donde descendieron los vigilantes, la historia de Génesis 6, 1 a 4. Y por supuesto, la región de Basán era conocida como el último bastión de los refaítas, los clanes de los gigantes allí con Og de Basán. Y te lleva tan al norte, pero también llega a este lugar que está al este del río Jordán. En realidad no es muy fácil de determinar porque si nos fijamos en la profecía, la gente habla de, bueno, la reunificación de Israel y la fundación de Israel en 1948, y esto es el cumplimiento de la profecía y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna vez has mirado realmente cómo las escrituras deciden cuál es la tierra prometida? Obtienes casi 3 relatos diferentes, y esta es parte de esa cuestión. ¿Está Damasco en la promesa original a Abraham? ¿Está incluido incluso si no se menciona en la promesa original a Abraham o no? Dado que la promesa original a Abraham llega hasta el norte, hasta el territorio hitita, que estaba a lo largo de la costa, llega hasta Damasco, pero no hacia el este. Y entonces está esta cuestión. Bueno, ¿Damasco estaba dentro o fuera como parte de la promesa o no? Bueno, según Génesis 13, Dios dice, oye, mira, por donde pise tu pie, simplemente camina por aquí. Por donde camines, a lo largo y a lo ancho de la tierra, te la voy a dar. Y él le dice lo mismo a Josué, y lo mismo le había dicho a Moisés. Entonces esto se convierte en parte de una perspectiva del Antiguo Testamento sobre qué es exactamente la tierra prometida. Y para nuestros propósitos, en Hechos, ¿por qué se mencionaría Damasco? Bueno, se menciona porque este es un territorio que no aparece específicamente en Hechos, capítulo 2, pero el escritor quiere que sepas que este territorio, esta región, está bajo el dominio de Yahvé, y este será en realidad el último lugar. En este capítulo vamos a conseguir un par de lugares. Hay algo que sucede un poco más adelante que es realmente muy complicado, realmente intrincado y también involucra territorio nefilim. Pero Hechos 9 está mencionando las últimas partes de la tierra que son lugares remotos que no fueron incluidos específicamente en las narraciones desde Hechos 2 hasta este punto, que tienen alguna historia de ocupación donde legítimamente deberían estar incluidas en la tierra de la promesa, pero estaban bajo ocupación por fuerzas sospechosas, hostiles. Y entonces, antes de entrar en el ministerio real de Pablo,
Aquí es cuando Saulo se convierte para ser Pablo. Antes de que realmente salgamos de este llevar el evangelio al judío primero y luego también al gentil. Antes de hacer esa transición completa, todavía estamos recogiendo pedazos de tierra que el escritor quiere que sepas que no fueron pasados por alto, ni están olvidados, ni están bajo maldición. No es que sea un lugar espeluznante, que no queremos tocarlo, que no pasa nada de eso. Todo, incluso estos lugares, que tienen una especie de historia extraña o una historia siniestra o cuestionable, como la que veremos en unos momentos, incluso en esos lugares, Dios lo está dejando claro. Este es mi dominio. Y ahora después de este capítulo, después de Hechos capítulo 9, vamos a empezar a lanzarnos a tierras que claramente no hay disputa, claramente no están incluidas en las promesas de tierra originales a Israel, pero escogeremos algunas excepciones aquí. Nuevamente se trata de mensajes. El mensaje del Mesías debe llegar primero a los judíos. Bien, lo entendemos. Hemos visto eso 4 o 5 veces avanzando hasta aquí en el libro de Hechos. También incluye, como vimos la última vez, a los prosélitos del judaísmo, que no nacieron naturalmente, sino que se convirtieron. Y aquí veremos un par de lugares donde hay un signo de interrogación. Nuevamente, ¿es esto algo que deberíamos ver dentro de la promesa o no? Bueno, la respuesta es sí, si permitimos que Hechos capítulo 9 sea una especie de comentario sobre algunos de los lugares controvertidos del Antiguo Testamento donde hay ambigüedad, donde no hay claridad absoluta sobre si está en la promesa o no. Si estás mirando Hechos 9 como una especie de comentario o filtro, mirando hacia atrás en el Antiguo Testamento, la respuesta aquí sería clara porque tenemos que absorber estas ubicaciones, tenemos que responder estas preguntas porque el Evangelio debe llevarse primero al judío, a su territorio y a su gente, incluso a las personas que se convirtieron al judaísmo y que no eran étnicamente judías. Tenemos que cubrir todas esas bases y luego, en Hechos capítulo 10, podemos saltar a un territorio que es claramente material gentil. Así que quería hacer otro comentario sobre eso porque hay mensajes teológicos en algunos de estos detalles inocuos. Volvamos a Hechos 9, versículo 10. Continuaremos y dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Nuevamente, ese es un lenguaje muy formulado para el llamado de los profetas, el llamado de alguien que va a hablar por Dios. Eso es todo lo que es un profeta, un portavoz de Dios. Ese papel le corresponde a Ananías, porque Ananías va a testificar de la validez de la conversión de Saulo y también de la validez de lo que Dios le dijo a él y a Saulo. Así que será una especie de figura mediadora entre Saulo, que será Pablo, y la gente que está asustada por esto, de forma muy natural. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas. ¿No es irónico? Por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fin de la cita. No es un argumento, pero Ananías está perturbado por lo que Dios le ha pedido que haga, lo que el Señor le ha pedido que haga, y tiene buenas razones. Pero el Señor lo convence. Mira, yo sé todo eso. Este hombre es el instrumento elegido que podría llevar mi nombre ante los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Ahora tienes que ir a hablar con él. Y él lo hace. Quiero detenerme un poco aquí en esta línea, una pequeña frase aquí en el versículo 13. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora voy a irrumpir aquí en el podcast. Este soy yo, el narrador de Temastad. La traducción aquí se complicó un poco dadas las limitaciones del español.
El doctor Heiser hizo una observación en las traducciones al inglés del original griego agio. El problema al traducirlo al español surge porque la palabra santos se usa para traducir tanto saints como holy ones, lo que hace difícil diferenciar entre los matices teológicos analizados en la porción del podcast. En inglés, holy ones transmite un significado más amplio, que se refiere tanto a seres divinos, como los miembros del Consejo Divino, como a creyentes humanos apartados por Dios. En español, esta distinción se vuelve borrosa porque santos carece de la flexibilidad contextual para distinguir entre estos grupos, y a menudo se inclina hacia el sentido más estricto asociado con los creyentes humanos. Para preservar el matiz teológico en inglés, hemos utilizado sagrados o consagrados para holy ones, para referirse a la categoría más amplia que incluye a los seres divinos y a los humanos glorificados. Este enfoque crea una separación conceptual que refleja la distinción en el texto original en inglés. Y por cierto, esta porción ha sido redactada en gran manera. Ahora sí, de vuelta al podcast original. Voy a detenerme un poco en esta línea, una pequeña frase aquí en el versículo 13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Admito que esto es un tipo de pequeña manía personal mía. Realmente me desagradan las traducciones al inglés, que traducen el griego hagio, que es lo que tenemos aquí como santos. Y no es porque yo sea anticatólico, no fui católico en mi juventud, y este punto de irritación no tiene que ver con el catolicismo. Mi punto de irritación aquí es que una traducción como santos arruina una importante analogía teológica bíblica con el Antiguo Testamento. Lo que agio literalmente significa es sagrados o consagrados. Y si volvemos al Antiguo Testamento nos preguntamos, ¿por qué se llamarían sagrados a los cristianos? Traten de olvidarse del término santos. Es una traducción muy desafortunada porque interfiere con lo que quiero explicar ahora. ¿Por qué se llamarían sagrados a los cristianos? Bueno, una de las primeras preguntas que deberías hacerte es, ¿aparece este término, sagrados, tal como está en hebreo, kedoshim, en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Este término, sagrados, se usa tanto para seres divinos, miembros del Consejo Divino, como para seres humanos. En cuanto a los ejemplos donde sagrado se refiere a seres divinos, miembros del Consejo Divino, encontramos Deuteronomio 33, 2 a 3. Esa es la escena en el Sinaí. Yahvé está allí con sus sagrados. También encontramos Job 5.1, donde uno de los amigos de Job dice: Oye, ¿hay alguien que te responda, Job? ¿A cuál de los sagrados acudirás? Esto introduce la idea de una mediación divina entre los humanos y Dios. Job 15:15 dice: Dios no pone confianza en sus sagrados. Aquí vemos que tienen libre albedrío y que pueden elegir hacer lo incorrecto, algo que tiene un historial en el Antiguo Testamento. El Salmo 89, 5 a 7 dice: Que los cielos alaben tus maravillas, oh Señor, tu fidelidad en la asamblea de los sagrados. En Daniel 4:17 encontramos dos términos conocidos. Un ser divino le dice a Daniel que la sentencia descrita en Daniel 4, que concierne a la locura de Nabucodonosor, es decretada por los vigilantes y decidida por la palabra de los sagrados. Este es un ejemplo importante porque describe cómo el consejo divino participa en las decisiones divinas que afectan la tierra. Otro ejemplo es Zacarías 14:5, donde Yahvé regresa en el día del Señor con sus sagrados para juzgar a los malvados. Estos son ejemplos claros donde sagrados se refiere a miembros del consejo divino. También hay casos, aunque más sutiles, donde sagrados se refiere a personas humanas. Levítico 11:44 a 45 es un ejemplo. Yo soy el Señor tu Dios. Conságrense y sean sagrados, porque yo soy sagrado. Aquí, el verbo y el sustantivo sagrados son plurales, kedoshim. Una traducción más precisa sería: sean sagrados, porque yo soy sagrado.
Aquí se dirige a la comunidad creyente de Dios, o al menos a la comunidad electa de Israel, retomando la idea edénica de que Dios gobierna entre su pueblo en la tierra. Debemos entender que nuestra misión es tomar ese lugar específico en la tierra donde mora la presencia divina y expandirlo para abarcar toda la tierra. Esta era la comisión original del Edén descrita en Génesis. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre ella. El objetivo era transformar toda la tierra en un Edén. Aunque esta comisión se interrumpió con la caída, se renueva con Israel durante el Éxodo. En el Sinaí, Dios le dice a su pueblo: sean santos o sagrados, porque yo soy santo. Esto no es un mandato aleatorio, refleja el plan más amplio de Dios para restaurar el Edén en la tierra, con una familia de seres humanos viviendo en su presencia. Sin embargo, esta familia no se limita solo a los seres humanos. La narrativa bíblica revela el deseo de Dios de una familia unificada que incluya tanto a sus hijos divinos como a los humanos. Esto se refleja en los pronombres plurales de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, señalando al consejo divino. En el Edén, la familia divina de Dios y su familia humana debían coexistir, gobernando juntas como una sola. Aunque la humanidad cayó, el plan de Dios no terminó ahí. A través de la redención, la salvación y la glorificación final, la humanidad está siendo reintegrada en la familia de Dios. Como dice Primera de Juan 3:2, seremos semejantes a Él, anticipando un futuro en el que no solo seremos restaurados, sino también elevados, hechos más que humanos. Esta imagen se conecta con la restauración del reino de Dios, un lugar donde su presencia habita entre su pueblo, devolviendo el ideal edénico. El mandato de ser santos o sagrados vincula a los creyentes con los seres divinos, miembros del consejo de Dios. Por ejemplo, en Daniel 8:24 se describe a una figura similar al anticristo que se opone a los hombres poderosos y al pueblo de los santos o sagrados. Desafortunadamente, las traducciones al español suelen usar la palabra santos, lo que oscurece el significado teológico del término sagrados. Este término se usa intencionalmente para establecer una conexión entre los humanos fieles y los miembros divinos del consejo de Dios. El Salmo 34:9 dice: teman al Señor ustedes, sus santos o sagrados. Aquí nuevamente el mismo término se usa en diferentes contextos para referirse tanto a seres divinos como a humanos. Este doble uso es intencional, destacando que los humanos fieles a Dios deben ser pensados de manera similar a los seres divinos en su consejo. La principal diferencia radica en su estado. Los humanos aún son físicos, no glorificados, y la tierra aún no ha sido completamente restaurada al Edén. Esta terminología compartida subraya la esperanza escatológica que tienen los creyentes. Cuando el pecado sea finalmente resuelto, la humanidad será glorificada y reunida con la familia divina de Dios. Pero mientras tanto, traducciones como santos no logran capturar toda la profundidad de esta imagen. Si mantuviéramos el literal sagrados, veríamos más claramente las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, consideremos la ambigüedad en pasajes como Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo o de los sagrados es inteligencia. En hebreo, santo es plural, por lo que podría traducirse como el conocimiento de los sagrados. De manera similar, Proverbios 33 dice: no aprendí sabiduría ni tengo conocimiento del santo o de los sagrados. Nuevamente la palabra hebrea es plural, lo que permite traducirlo como de los sagrados. Estos plurales crean un vínculo con el consejo divino, reforzando la idea de la familia celestial de Dios. Sin embargo, hay casos en los que el contexto sugiere una traducción singular. En Oseas 11:12 o 12:1 en el texto hebreo, dice: Judá todavía camina con Dios y es fiel al santo o a los sagrados. El paralelismo entre camina con Dios y fiel al santo
hace que una interpretación singular sea más probable. Esto puede influir en cómo leemos pasajes similares, pero la ambigüedad en Proverbios deja margen para una lectura plural. En última instancia, este doble uso, santo o sagrados, nos obliga a reflexionar sobre el texto y sus implicaciones más profundas. Resalta el vínculo teológico entre la familia divina de Dios y su familia humana, unidas en propósito, destino e identidad como sus santos o sagrados. Así que puedes meditar sobre eso, piensa en ello, haz con ello lo que quieras. Y vamos a regresar al capítulo 9 de Hechos. Quiero saltar aproximadamente al versículo 20, cuando lleguemos al capítulo 9 de Hechos. Entonces Ananías se ocupa de Pablo Saulo y leemos al final del versículo 19 y dice, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Bueno, la respuesta a todo eso es sí, es el mismo tipo. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Fin de la cita. Ahora, quiero tomar dos frases aquí. Él es el Hijo de Dios, y esta noción de demostrar que este Jesús es el Cristo. Ahora solo voy aquí a hacer un comentario porque puedes volver y escuchar episodios anteriores. Recuerda cómo hablamos de la palabra Mashiach, la palabra Mesías y la palabra Christos. Estos son títulos. Y con el abrumador uso del título en el Nuevo Testamento, Christos, que es la forma griega de Mesías, Mashiach, siempre estuvo asociado con una o dos cosas, un puñado de ideas clave, y uno de los cuales fue en la muerte, sepultura y especialmente la resurrección de Jesús. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan del Cristo, están hablando del Evangelio en su totalidad. Y tal vez te preguntes por qué lo menciono. Bueno, si podemos ver en el versículo 22 demostrar que Jesús es el Cristo, nuevamente, obviamente usa el título allí. Él es el Mesías escatológico, el Mesías supremo, el Mesías con M mayúscula. Luego en el versículo 20, cuando dice que Pablo los estaba persuadiendo de que Jesús era el Hijo de Dios, la frase Hijo de Dios allí, por lo tanto, debido a que Jesús era el Cristo, dos versículos después, la frase Hijo de Dios en el versículo 20 tiene para significar algo más que la figura del rey real del linaje de David. Ahora lo que quiero decir aquí es que si miras en el Antiguo Testamento se hace referencia a la frase Hijo de Dios. Se usa para Israel como nación. Eso es Éxodo 4:22. Y también se usa para el rey de Israel, segunda de Samuel 7:14, Salmo 80 y 9:26-27. Dios se refiere al rey como mi hijo. Entonces hay intérpretes que dicen, mira, esto era de lo único que hablaba Pablo. Pablo cree que Jesús era del linaje de David. Él es descendiente de David. Pablo no está cargando nada de su material teológico sobre el título de Hijo de Dios. Aquí no está hablando del Mesías con M mayúscula. Jesús es simplemente un descendiente de David, y ahí es donde trazamos la línea. Eso es todo de lo que Pablo está hablando. Todo esto de la resurrección viene después, y los cristianos lo inventaron más tarde, y fue importado por los escribas allá en el Nuevo Testamento. Este es el modo de pensar de Bart Ehrman. Eso es simplemente una tontería debido a la forma en que Cristos, dos versículos más adelante, ha sido cargado con todas estas referencias como vimos anteriormente en nuestro estudio de los Hechos. Todo el trasfondo que asocia ese título con un ser divino, un ser resucitado, un ser glorificado, que ahora está sentado a la diestra de Dios y cumple este gran papel escatológico junto con la venida del Espíritu. Estas promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento sobre la venida del Espíritu de Dios, el perdón, todo eso, reclamar
a las naciones, que es un tema escatológico mesiánico importante. Nuevamente, recuperar, traer a las naciones de regreso al redil, ese tipo de cosas. Eso no fue solo en los días de los reyes israelitas antes del exilio. Ese tipo de charla está asociada con la venida del reino de Dios, el verdadero reino de Dios, el grande y el que lo incluye todo, el que incluye a todas las naciones. Por lo tanto, debido a este contexto de la forma en que se pensaba en Cristos y la forma en que lo usan los escritores del Nuevo Testamento, debemos considerar hijo de Dios en su plenitud, y no solo restringido al linaje de David, eso es todo. Simplemente no funciona aquí. Por eso quería hacer ese comentario también. Y por último, en este capítulo algo para notar aquí. Si bajamos un poco hasta el versículo 23 y dice, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Entonces Saulo se escapa, él va a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé, otro personaje que hemos visto antes, de Chipre, uno de estos lugares que no se mencionan en Hechos 2. El escritor está creando una red. Todas estas cosas están relacionadas. Todos están en el mismo equipo. Todo se remonta a Hechos 2. Todo se remonta al Espíritu. Todo es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Fin de la cita. Entonces, cuando bajamos al versículo 32, pasamos a Pedro. Pedro pronto desaparecerá de la escena del libro de los Hechos. Será Pablo en el escenario durante la mayor parte del resto del libro, una vez que salgas de los capítulos 10 y 11 y todo eso. Pero ahora encontramos a Pedro en el versículo 32 y dice, y mientras Pedro viajaba, el versículo anterior hablaba de Judea, Galilea, Samaria y todo eso, por todas aquellas regiones está visitando a personas que han venido al Señor. Vino también a los santos, ahí está otra vez, sagrados, que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, y se convirtieron al Señor. Fin de la cita. Ya sabes qué pregunta te voy a hacer. ¿Por qué Lida? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con ese lugar? Nuevamente, Lida está justo al noreste de un pueblo que ya hemos visto llamado Azoto, que tenía, nuevamente, ese era el nombre helenístico de una de las ciudades filisteas. Y entonces hablamos de cómo aquí hay otra parte de la tierra, otra pequeña franja de tierra que estaba bajo control filisteo y el narrador la trae aquí para hacernos darnos cuenta de que está bien, aunque este era un lugar que tiene trasfondo, estaba asociado con los refaítas, que eran descendientes de los Nefilim, y todo eso. Para estas personas también el Evangelio está llegando aquí y está funcionando. Jesús tiene poder sobre este lugar. Están siendo llevados al reino de Dios. Entonces, Lida o Lod, como se llama en el Antiguo Testamento, está cerca de este lugar. No es el mismo lugar. Está justo al lado. Para tratar de resumir algo de esto de manera rápida, lo que está sucediendo aquí, si buscas las 4 apariciones de la palabra Lod en la Biblia hebrea, Lod, encontrarás que tiene una historia un poco inusual. Lo encontrarás en Primera de Crónicas 8:12. Esa es probablemente la referencia más importante y voy a ir allí rápidamente y la leeré. No parecerá algo importante, pero está en la genealogía de los benjamitas, el rey Saulo. Esta era su tribu allá en el Antiguo Testamento. Y ese es Primera de Crónicas 8. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas no son más que genealogía, así que estamos justo hacia el final. Llegamos al versículo 12 que dice,
Los hijos de Elpail fueron Eber, Misam y Semed, que edificó a Ono y Lod con sus aldeas. Fin de la cita. Tal vez digas, ¿a quién le importa? ¿Quién se preocupa por esto? Gran cosa, esta es la genealogía de Benjamín. La ciudad de Lod no está dentro del territorio benjamita en el Antiguo Testamento. Cabe entonces preguntarse, ¿qué es este lugar? ¿De quién es realmente el territorio? ¿Por qué los benjamitas viven en ella después del exilio? ¿Qué es cuando aparece Primera Crónicas? ¿Por qué vuelven allí? ¿Por qué viven ahí? Y si realmente no está en su territorio, ¿en qué territorio está? Encontrarás en las referencias de Josué, cuando se dan las asignaciones nuevamente, estoy resumiendo un montón de cosas, bastante complejas y complicadas. Descubrirás que Lod era cualquiera de las dos cosas. Nuevamente, no puedes estar completamente seguro debido a dónde se superponen las tribus, los límites tribales y si Lod se menciona o no. Pero se supone que encontrarás que está en la asignación tribal de lo que habría sido Samaria, Shimon, esa área de allá arriba. Ya hemos hablado antes de Samaria. Ese fue el reino del norte que apostató y todo eso. Y aquí es a donde me inclino. O es en el territorio que termina siendo el lugar donde vivía la gente de la tribu de Dan. Ahora Dan, y para aquellos que no lo saben, es uno de estos misterios del Antiguo Testamento, y es por las numerosas cosas contradictorias que se dicen sobre Dan en el Antiguo Testamento. Solo les daré algunos ejemplos. Por lo general, cuando obtienes un lugar o una persona, en este caso Dan, un nombre tribal en la genealogía, tienden a aparecer en el mismo orden numérico o en el mismo lugar. Hay una pequeña variación, pero suele ser bastante consistente. Dan nunca es consistente. Puede ser segundo, puede ser cuarto, podría ser sexto, podría ser el décimo, podría ser el duodécimo. Está por todas partes, por lo que eso realmente ha llamado la atención entre los académicos de por qué sigue cambiando de posición. Y a veces ni siquiera se menciona. De hecho, se omite. Si realmente lees, y realmente no lo recomiendo a menos que estés buscando una manera de curar el insomnio, pero si lees Primera de Crónicas 1 a 9, no obtendrás un tratamiento de la genealogía de Dan. Dejé algunas pistas antes, creo que al menos en otro episodio, y definitivamente, si has leído algunas cosas en mi borrador del mito o incluso en mi novela, la más reciente, hay una sospecha sobre la tribu de Dan. A la tribu de Dan originalmente se le asignó territorio cerca de Benjamín, pero se fueron. Las personas de la tribu de Dan fueron las que fueron mencionadas en el libro de Jueces por no haber podido expulsar a los gigantes, los anaseos, y simplemente no hicieron el trabajo. Y entonces volvieron a meterse en una mala situación, resumiendo muchos de los detalles, y finalmente decidieron mudarse al norte. La tribu emigró. Si recuerdas en el libro de Jueces, aquí es cuando obtienes la extraña historia sobre los danitas y el levita que tenían una especie de problema con él, y secuestraron a este tipo, y él iba a ser su sacerdote y ellos se fueron al norte. Toman la ciudad de Lais y le cambian el nombre a Dan. Por supuesto, más adelante en la historia de Dan, lo que sucede se convierte en un centro de culto a Baal. Está justo allí, enclavado junto al monte Hermón. Tienes todas estas malas asociaciones con Dan porque abandonaron su herencia, migran al norte y terminan en estas partes del norte. Bueno, podría ser debido a esta migración que este topónimo Lod, que aparece en Hechos capítulo 9, Lida o Lod, esté en territorio danita, justo en el límite. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el mensaje teológico? Bueno, piénsalo. Tienes una tribu que tiene una mala historia. Es una historia cuestionable. No expulsaron a los clanes gigantes. Su territorio original, de hecho, parte de él, es tomado por los clanes gigantes. Se mudan al norte y son idólatras. El lugar se convierte en un centro de culto a Baal. Está en la región de Basán, justo al lado del monte Hermón. Este es el territorio de los refaítas, los malos, los clanes de gigantes del Antiguo Testamento. Como si hubiera una sombra siniestra sobre la tribu de Dan.
Toda la profecía en el libro de Apocalipsis sobre los 144,000, si realmente lees el capítulo 4 de Apocalipsis donde se enumeran los 144,000, adivina qué tribu no está allí. La de Dan está omitida. ¿Por qué? Todo esto de forma acumulativa, incluso durante el periodo del Segundo Templo, antes de que tuviéramos cristianos, pero ciertamente después del surgimiento del cristianismo, la tribu de Dan se entrelazó porque se establecieron en la región de la serpiente Basán. Se convirtió en parte de la enseñanza del anticristo, la especulación del anticristo, que la tribu de Dan tenía algo que ver con un gran enemigo que se levantaría en el norte, que estaría asociado con estas cosas realmente repugnantes, como el monte Hermón, los vigilantes, los nefilim. Dan tenía una sombra sobre todo este tipo de cosas. Y aquí en el libro de Hechos, antes de llegar al capítulo 10, cuando Pedro tendrá su visión de llevar el Evangelio a los gentiles, y Pablo hará eso, este último pedazo de tierra en Canaán, en la tierra santa que el escritor quiere que estemos seguros de que el Evangelio tiene poder sobre este lugar, es, adivina qué, es Lida, es Lod, y se une a la región de Dan, a la tribu de Dan. Así que el punto es que tampoco se pasan desapercibidos, son parte de este proceso de recuperación. El Evangelio también tiene poder en ese lugar, a pesar de todo el trasfondo, a pesar de todas las cosas espeluznantes que están asociadas con esa región, el Evangelio tiene poder allí. Porque si vuelves y miras, mira lo que pasa con Eneas. En este lugar, Pedro encuentra a un hombre llamado Eneas, postrado en cama durante 8 años. Está paralizado. Pedro dice, levántate y haz tu cama, e inmediatamente se levantó. Y en la última línea aquí, y todos los residentes de Lida y en Sarón, que es la llanura justo al lado, una llanura geográfica al lado, lo vieron y se convirtieron al Señor. La siguiente parte de los capítulos es Jope, la historia de Dorcas y Tabita. Conocemos esa historia un poco más. Está en la misma región. Jope, Azoto, Lod, todos estos lugares que tienen asociaciones siniestras, el punto es que el espíritu tiene poder en esos lugares en el mismo grado y por las mismas razones y con la misma minuciosidad que en cualquier otro lugar. No importa qué asociaciones geográficas cósmicas se hayan acumulado con un lugar. Es todo del Señor. Será reclamado. Volviendo a Mateo 16, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la Iglesia, contra el Evangelio. Y estas son ilustraciones vivas en el pensamiento geográfico cósmico de la época. Son ejemplos vivientes de que esto es algo serio. Este plan es serio. No se omitirá ni se pasará por alto nada. Todo quedará bajo la autoridad del Rey. Todo está bajo el poder de Dios. Entonces, nuevamente sé que esto es un poco disperso para el capítulo 9 de Hechos, pero quería resaltar algunas de las cosas que generalmente se pasan por alto, que alimentan esto que yo llamo la cosmovisión del concilio divino de las Escrituras.